Buenos días. Hoy hablaremos del diseño, construcción y control de un robot Escara. Nosotros somos el equipo 4 y estamos conformados por Christopher Araiza, Daniel Sierra, Alan Mejía y su servidora Diana García. En esta tercera entrega del proyecto se hablará sobre el control del robot y su simulación. Para esto es importante mencionar algunos temas como la cinemática y la planificación de trayectorias en robots manipuladores. La cinemática es la descripción de movimiento de un cuerpo rígido. Los eslabones son las uniones entre las articulaciones del cuerpo, mientras que la cadena cinemática es un grupo de eslabones conectados por articulaciones. Bien, existe la cinemática directa, en la que se conoce el tamaño de los eslabones del robot, así como el ángulo de cada articulación, y es a través de eso que se infiere la posición cartesiana, X, Y y Z, a la que se va a llegar, y la cual utiliza para su solución el algoritmo de David-Kartenberg, mediante el cual obtenemos matrices de transformación homogénea para cada grado de libertad. Cada matriz de transformación tendrá la información de la posición, orientación, perspectiva y escala de sus ejes coordenados correspondientes respecto a ejes anteriores o de referencia, permitiendo enfrentar el problema de manera independiente de la configuración del robot. Por otro lado, también contamos con la cinemática inversa, en la cual se conoce el tamaño de cada eslabón y la posición de algún punto al que se debe llegar en X, Y y Z, pero se deben inferir los ángulos de cada articulación para obtener esa posición deseada o la posición que ya conocemos, siendo el procedimiento de obtención de las ecuaciones fuertemente dependiente de la configuración del robot, a diferencia de la cinemática directa. La resolución de este problema puede resultar en diferentes soluciones e incluso puede que no exista solución alguna. Para robots con pocos grados de libertad, existen soluciones analíticas mediante el uso de métodos geométricos, que consisten en la utilización de las relaciones trigonométricas y la resolución de los triángulos formados por los elementos y articulaciones del robot. Por otro lado, la planeación de trayectorias consiste en describir el movimiento deseado del manipulador como una secuencia de puntos en el espacio, posición y orientación, a través de los cuales debe transitar. La curva espacial que mueve la mano del manipulador desde la posición inicial hasta la posición final se le llama trayectoria o camino. La planificación de la trayectoria interpola o aproxima la trayectoria deseada por una clase de funciones polinomiales y genera una secuencia de puntos de consignas de control en función del tiempo para el control del manipulador desde la posición inicial hasta el destino. La planificación de trayectorias basadas en polinomios cúbicos solo puede garantizar la velocidad y el desplazamiento de forma continua, pero no asegura la aceleración continua. Una aceleración discontinua hará que el motor se sacuda, y esto se soluciona mediante el uso de polinomios de quinto orden. ¿Qué es RViz? Es la abreviatura de ROS Visualization. Es una herramienta de software de visualización 3D para robots, sensores y algoritmos, la cual complementa ROS. RViz proporciona una vista del modelo del robot. Este captura la información de los sensores del robot y reproduce los datos capturados. Es decir, que utiliza los datos de los sensores para intentar crear una representación precisa de lo que ocurre en el entorno del robot. También es posible mostrar datos de cámara, láseres y dispositivos 3D y 2D, como imágenes y nubes de puntos. Para utilizarlo, RViz debe de estar abierto y conectado a un trabajo de simulación, el cual se tiene que encontrar en ejecución. Vamos con Gazebo. ¿Qué es Gazebo? Es un simulador de entornos 3D que posibilita evaluar el comportamiento de un robot en un mundo virtual. Permite diseñar robots de forma personalizada, crear mundos virtuales usando herramientas CAD e importar modelos ya creados. Su objetivo es simular de forma precisa y eficaz un robot o poblaciones de robots en entornos complejos, tanto interiores como exteriores. Es decir, simula un robot para conocer cómo se comportaría en un entorno físico del mundo real, permitiendo calcular el impacto de las fuerzas. ¿Cuál es la diferencia entre los dos?
Morgan Quickly, el cual es un desarrollador de ROS, nos dice que la diferencia entre ambos es que RViz te muestra lo que el robot cree que está pasando, mientras que Gazebo te muestra lo que realmente está pasando. En cuanto a ROS, ¿para qué se utilizan los tópicos y servicios? Bien, pues primeramente tenemos que saber que un nodo es una unidad básica la cual se puede ejecutar en una red ROS para comunicarse con otros nodos. Estos nodos se crean para poder publicar mensajes, es decir, publicar tipos de datos mediante un tópico. Cada nodo se encarga de una única función del robot. Un tópico es un canal de comunicación que sirve para enviar y recibir mensajes, permitiendo solo una comunicación unidireccional, es decir, recibe datos o envía. En cambio, los servicios son un tipo de transmisión bidireccional, con los cuales un nodo puede publicar una respuesta en consecuencia a una petición realizada por otro. Los nodos forman una red de comunicación, la cual es posible llevarla a cabo mediante el uso de los tópicos y servicios. De esta manera se logra controlar al robot. Muy bien, entonces ahora vamos a ver cómo se hizo la simulación de nuestro robot. En este caso necesitamos tener una máquina con Ubuntu. En este caso yo la descargué en VirtualBox en Windows. Y además necesitamos también instalar ya dentro de Ubuntu Python y ROS2. También se necesita Arduino, pero eso ya será para el modelo físico y se explicará posteriormente. Y también necesitamos tener el módulo de PyBullet donde se realizará nuestra simulación. Bien, entonces en ROS2 lo que nosotros vamos a hacer va a ser una serie de nodos que se van a comunicar mediante servicios y tópicos. En términos generales este es el diagrama y como podemos ver tenemos un nodo central que es el trazador de trayectorias que va a solicitar datos de la posición deseada y una vez que tenga esos datos de posición deseada regresan al trazador y ahora va a calcular la cinemática inversa. Una vez que mediante este servicio se calcula la cinemática inversa, trazador va a ser un publicador que va a estar publicando esos datos a los suscriptores, que en este caso es PyBullet y sería el Arduino. Aquí nos vamos a centrar en PyBullet. Muy bien, entonces una vez dicho eso podemos ver que aquí tenemos nuestros nodos, tenemos el trazador donde podemos ver que principalmente es cliente de dos servicios, tenemos algunas variables y ya dentro del método de publicación va a ir enviando esas variables articulares en vectores de 1×4 de 4 posiciones. Bien, entonces ya una vez en el main podemos ver que recibe la información y le envía a la cinemática inversa y una vez que recibe esa información de la cinemática inversa calcula el trazado de trayectorias con un polinomio de tercer grado, tal como lo vimos en clase. Y entonces podemos ver que en el servicio donde se piden los datos, aquí podemos ver cómo el usuario los ingresa y estos los va a enviar al trazador. Esta acción se va a repetir infinitamente y después el trazador aquí realiza la parte de la cinemática inversa que se va a basar principalmente en el programa que también vimos en clase para calcular la cinemática inversa. Solo cambiamos unos offsets que tiene nuestro robot que cambia un poco la posición en Z. Y una vez que ya se tienen esos datos cinemática inversa, va a publicar esos datos y va a recibirlo este nodo suscriptor de PyBullet. Este nodo suscriptor de PyBullet lo que hace va a ser correr un URDF que tiene cargado nuestro robot y se va a mostrar la simulación dependiendo los valores de las articulaciones que está recibiendo. Así, muy similar también a lo que vimos en clase y como podemos ver lo importante aquí es cómo se cargó nuestro URDF. Y aquí el URDF contiene 5 eslabones a diferencia del de clase, ya que nosotros tenemos 5 piezas diferentes y no tenemos un tornillo sin fin que comparte movimiento. Y tenemos las articulaciones, aquí tenemos 3 de revoluta y una de prismática, de manera que conforman así a nuestro robot Scala. Bien, y entonces previo a crear esos programas nosotros debemos crear un workspace donde vamos a guardar todo lo de ROS. Y aquí dentro de este workspace vamos a crear algunos paquetes, uno de Python que es donde nosotros implementamos estos programas y otro de las interfaces. En estas interfaces nosotros guardamos las variables de los servicios que estamos utilizando y ya una vez que se tienen estos paquetes, ya aquí guardamos todos nuestros programas que mencioné anteriormente y le damos inicio, hacemos la configuración necesaria en el manifiesto y en el setup, les damos el punto de inicio de manera que ya se pueden simular en las terminales. Como se puede ver aquí ya tenemos nuestro servicio
En este caso es el suscriptor de ROS, los servicios, tenemos PyBullet, primer servicio, segundo servicio, y el trazador. Como podemos ver, aquí ya se cargó el URDF de nuestro robot para que se pueda ver la simulación en PyBullet. Y aquí podemos ingresar las coordenadas, tiempo de simulación, y esto se va a ir viendo en la simulación. Por último, con respecto al objetivo de teleoperación del robot de Skara en formato físico para que éste fuera capaz de realizar trayectorias para el efector final en base a las posiciones y orientación deseadas, se realizó un código de programación en Arduino que pudiera recibir los mensajes de uno de los nodos suscriptores de salida del sistema de control en ROS para que, posteriormente, por medio de métodos de fragmentación de cadenas, se reconocieran los valores que se obtuvieron anteriormente para las articulaciones del robot y así adaptarlas a los mismos con un valor equivalente en grados, además de hacer una conversión de desplazamiento lineal a longitud de arco necesario para que la articulación prismática correspondiente al último servomotor tuviera un valor equivalente para así poder mover el sistema piñón-cremallera en el efector final. Todo esto mientras que el suscriptor de ROS recibe una importación de la librería PySerial para enviar la serie de mensajes que recibiría del suscriptor. Todo lo anterior haciendo posible el movimiento del robot de un punto a otro por medio de seguimiento de trayectorias.